No. Buenos días, buenos días. Aparte de la práctica que les dejo siempre, adicionalmente les dejo yo el trabajo de realizar el esquema, ¿no? El esquema de la clase. Muy pocos me lo están presentando. Ojo, muy pocos de ustedes me lo están presentando. Por favor, preséntenme eso porque con eso es la nota de la práctica, ojo. ¿Ya? No solamente la práctica, sino la práctica más el esquema, ¿ok? Entonces, de título, si vas a hacer tu esquema ahorita o vas a tomarle apuntes, el título es características del texto, ¿ya? Ojo, si les digo esquema del tema del día de hoy o esquema de la clase, no es como les digo, tomarle fotos o tomarle pantallazos a las diapositivas, ojo, por si acaso, no es tomarle diapositivas no es tomarle fotos a la diapositiva. Ok, características del texto. Habíamos visto en estas semanas, y vamos a seguir viendo la próxima también, lo que es comprensión lectora, todo lo relacionado con texto, ¿sí? Hoy vamos a ver características del texto, porque hemos visto idea principal, ideas secundarias, tema, título. Hemos visto también la ubicación de la idea principal y los tipos de textos de acuerdo a la ubicación. Y hoy día vamos a ver características. Vamos a señalar 3 características importantes dentro de los textos, ¿ya? Ahorita lo voy a acercar. 3 características importantes, ¿ya? Primera característica, vamos a primero a señalarlas aquí de manera corta y luego ya las vamos a ver de manera más extensa después de esto, ¿sí? Primera característica, adecuación. Importante la adecuación porque, ojo, vamos a presentar una situación y esa situación va a estar relacionada con el tema del texto. ¿Ok? Y además vamos a poder ver la intención del autor. ¿Qué intención tiene el autor? Quizás el autor quiere informar, quizás el autor quiere criticar, quizás el autor quiere darnos una lección con su texto, hace una fábula, ¿no? Y nos quiere dar una lección, ¿ya? Entonces, la intención del autor está relacionada con el destinatario, con la persona que lee el texto, ¿sí? Por ejemplo, si yo escribo un periódico, entonces mi intención va a ser que se informen sobre un asalto o sobre la noticia que me tocó. Pero si yo escribo un poema, ojo, yo escribo un poema, mi intención ya no va a ser informar, sino va a ser transmitir mis emociones, ¿no? Mis sentimientos hacia los destinatarios, hacia los lectores. Cuando encontramos esas cositas, estos dos elementos, tanto situación asociada al tema y tanto la intención asociada al destinatario, entonces podemos decir que el texto tiene adecuación. Que el texto tiene adecuación. ¿Ya? Eso de la adecuación lo vamos a ver dentro de un momento cuando terminemos de ver estos dos. ¿Ya? Vamos a analizarlo un poco más a fondo. Esa es la adecuación. ¿Ya? La segunda característica que debe tener todo texto es la coherencia. Fíjate. Coherencia. ¿Ya? ¿Y qué va a ser la coherencia? Simple. La coherencia, aquí está, mira, lo vamos a subrayar. Organización lógica del texto. Organización lógica del texto. ¿Ya? Organización lógica del texto. Voy a bajar el volumen a esto que hace rato está que suena. Y esto interrumpe. Listo. Ya está. Ahora sí. Ok, organización lógica. ¿Qué quiere decir
que un texto tenga coherencia, que el texto tenga lógica. Pues, por ejemplo, fíjate, en este texto, digamos, un texto imaginario, ¿no? Un texto aquí, ¿ya? Este es su texto, ¿ya? Y en este párrafo, en esta idea, aquí vamos a tener la idea 1, ¿ya? La idea 1 que habla sobre el espacio, sobre la vida en el espacio, sobre los planetas y todo lo que hay en el espacio, ¿ya? El siguiente párrafo que nos va a hablar sobre el poder alimenticio, espérate, el poder alimenticio de las papayas. ¿Qué propiedades tiene la papaya? Y el tercer párrafo que va a tener y que nos va a hablar sobre los insectos y el polen. Ya, una pregunta. A simple vista, con lo que te he dicho, la vida en el espacio, con las propiedades de la cebolla, con los insectos y el polen, ¿tiene organización lógica? ¿Tiene organización lógica? No tiene organización lógica. Y a eso se llama, coherencia. Que los párrafos de un texto tengan orden lógico, que tengan lógica. Uno no me va a hablar del espacio, otro no me va a hablar de la cebolla y el otro no me va a hablar de ¿de qué era el otro? Ya, sobre otra situación o sobre otro punto. Todos deben tener un orden u organización lógica. ¿Ok? Entonces ya vimos adecuación, ya vimos coherencia. Y finalmente la cohesión, ojo, la cohesión tiene que ver con el uso de conectores. Tanto las ideas principales como secundarias van a estar unidas mediante conectores. El uso de conectores, como por ejemplo estos de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo encuentre un texto, lo que tengo que hacer es, hey, voy reconociendo las ideas, ¿no? A ver, idea 1, idea 2, idea 3, idea 4, idea 5, idea 6, idea 7, idea 8. Ya, están ahí presentadas las ideas. Pero, ojo, para que tengan mejor estilo el texto, ¿ya? Para que el texto tenga cohesión, ya esas ideas tienen que estar unidas con conectores, con enlaces, deben estar unidas. Cuando yo encuentro que la idea 1 y la idea 2 se unen por medio de un conector, o que la idea 4 y la idea 5, o la idea 5 y la idea 6 se unen por medio de un conector, entonces estamos hablando de que este texto posee, cohesión, porque está usando conectores. Por eso se dice que tiene cohesión. ¿Sí? Estas tres son las principales características de un texto. ¿Sí? Son las principales características de un texto. Ahora, en este momento, vamos a desarrollarlas un poco más extenso cada una de ellas, con un poco más de extensión. ¿Ya? Ok. Todos les coloqué su asistencia, ¿no? Lo único que falta, creo que falta una persona nada más, ¿sí? Creo que quien falta es Camila, ¿no? Ya. Ojalá seguro entre Camila para colocarle también su asistencia. Listo. Ok. Ahora sí vamos a desarrollar uno por uno, ¿sí? Cada una de las características o elementos del texto. A ver, vamos entonces con la primera característica que es, en este caso, la adecuación textual. Algo importante, está tomando su juguito también, ¿no? Ya. Algo importante o adicional. Ya, cuaquercito es cuaquercito. Ya. Escuchen,
Algo adicional dentro de lo que es la adecuación textual, ojo, algo adicional, ya, es que aparte de que nos va a presentar una situación ligada a un tema, si vamos a colocar aquí, a un tema, ¿sí? ¿Ya? No debemos olvidarnos de esto, de los márgenes, de que los párrafos estén bien marcados desde su inicio con mayúscula hasta su final con un punto, ¿ya? El usar recursos gráficos como la negrita o como la letra cursiva, que son recursos gráficos cuando se escribe, ¿ya? Y también muy importante la ortografía, la sintaxis y el uso de palabras de vocabulario, nuestro léxico, ¿sí? Ahorita vamos a ver la relación del léxico con el destinatario, tiene que ver mucho. ¿Por qué tiene que ver mucho? Porque, ojo, yo tengo que ver a qué tipo de personas va el texto. Por ejemplo, si es un texto para doctores, si es un texto para doctores, el texto va a tener palabras simples o va a tener palabras un poco complicadas, un poco relacionadas con la medicina. Ah, entonces ahí tengo que usar un buen léxico, ¿no? Pero si yo soy periodista del Trome, un periódico que lo lee todo el pueblo, dicen, ¿no? Entonces no voy a escribir, no voy a poner, se cometió un latrocinio, porque primero la palabra latrocinio es una palabra rebuscada. Entonces colocaré, se cometió un robo, ¿no? O se cometió un crimen. Entonces hay que tener en cuenta, ojo, además de la situación y del tema, ¿sí? Además de la situación y el tema, debemos tener en cuenta estos pequeños detalles como los márgenes, los párrafos, la negrita, la cursiva, la ortografía, la sintaxis y sobre todo el léxico que vamos a usar. Ahora, al inicio te decía que la adecuación textual tiene que ver con la situación y el tema, pero además con la situación y el tema va a estar ligado a tres subelementos muy importantes, que son, y para decir que el texto sufre una adaptación o una adecuación, tenemos que ver lo relacionado con el destinatario, con el canal y con la intención, ¿ya? Yo te decía que el autor puede tener la intención de informar, puede tener la intención de criticar de repente, quiere criticar algo también, o de repente tiene la intención de darnos alguna lección, entonces nos busca aleccionar. Sí, ojo, eso lo vamos a reconocer ahorita, la intención del autor. Vamos a hablar un poco de destinatario, de canal y de intención. Ojo, ¿a qué se refiere destinatario? ¿A qué se refiere con canal y qué se refiere con intención? Profe, aquí tiene que ver un poco lo que aprendimos en comunicación, los elementos de la comunicación. Sí, un poco, ¿no? En cuanto a destinatario y canal. Pero la intención, como te digo, es el objetivo del autor. ¿Ya? A ver. Vamos a empezar por destinatario, ¿ya? Destinatario. Ojo, en cuanto al destinatario, nuestro texto, ojo, el texto debe estar ajustado al nivel cultural del destinatario. Como te dije, a ver, si yo agarro el Quijote, en su versión original, ojo, en su versión original, está en un castellano muy culto, está en un castellano muy, muy culto. Entonces, a veces, cuando leo el Quijote, el original, no lo entiendo bien porque está en un lenguaje muy culto. Entonces lo que yo tengo que buscar es una adaptación. ¿Qué quiere decir una Profesor, adaptación? Dime. ¿puedo apagar un rato mi cámara?
Sí, no te preocupes. Una adaptación. ¿Qué quiere decir una adaptación? Que tenga un lenguaje, depende, si es para alumnos. Mira, por ejemplo, un cuento para niños de primaria. No sé si has visto El Quijote para niños. Entonces, se cuenta las historias del Quijote, pero con un lenguaje básico. ¿Sí? Para secundaria, la misma historia, pero ya en un lenguaje medio. Y ya en nivel superior ya no se leerá una adaptación, sino leerás el nivel elevado del Quijote, la parte básica del Quijote, la versión original del Quijote. Entonces, ojo, el texto debe estar ajustado al nivel cultural del destinatario, al nivel léxico del destinatario. ¿Qué manejas palabras? Imagínate que le demos al niño de primaria que recién ha aprendido a leer, le demos la versión original del Quijote. La versión original. ¿Lo va a entender? No lo va a entender, pues. No lo va a entender, porque está en un nivel elevado. ¿No? O igual, yo a unos alumnos de la universidad les doy la versión para niños, del Quijote. ¿Qué va a pasar? Se van a reír, pues. Se van a reír. Entonces, adecuar, ajustar el texto al nivel cultural del destinatario. ¿Sí? Listo. Eso es en cuanto al destinatario. Ahora, en cuanto al canal, ¿cómo, en este caso, cómo vamos a transmitir el texto? ¿No? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué medio? Y ojo, puede ser un medio oral o puede ser un medio escrito, ¿sí? El medio oral es cuando nos leen. Y en el caso del canal oral, lo que participa en este caso es el sentido de la audición, ¿no? De la audición. Y cuando es escrito, es cuando nosotros mismos leemos. Y aquí participa lo que es el sentido visual, ¿no? La visión. Ya, entonces, ojo, el canal en cuanto a los textos puede ser de una forma oral, el canal o escrita, ¿sí? ¿De acuerdo a qué cosa? De acuerdo a la forma como nos llega el mensaje o cómo transmitimos el mensaje. Si nos leen, entonces el canal nos va a llegar oral. Como cuando somos niños, ¿no? Pequeñitos, mejor dicho. Cuando somos pequeñitos y nos cuentan cuentos, ¿no? Ahí no sabemos leer, ¿ok? Pero como nos lo cuentan, nos lo leen, entonces el canal es un canal oral, porque nos están leyendo el cuento y nos llega la información del cuento, ¿sí? Pero cuando ya aprendemos a leer, ¿sí? El canal es el canal escrito. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahí en ese momento leyendo la historia. Lo estamos leyendo. En el canal oral, ¿sí? Va a estar involucrado la audición o el oído. ¿Sí? Dime, ¿qué pasó? La audición o el oído. Y en el canal escrito va a estar involucrado la visión. La visión. ¿Ya? Ok. Eso es en cuanto al canal. Ojo, eso es en cuanto al canal. Ahora, adicionalmente de el canal, también hemos visto la intención del autor, ¿no? La intención del autor. ¿Y qué será la intención del autor? La intención del autor, vamos a colocarlo aquí, viene a ser ¿qué cosa? El objetivo, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo del autor? Todo autor tiene un objetivo, un fin, una finalidad, el objetivo del autor, ¿ya? Por ejemplo, te voy a decir una situación, ¿ya?
Ojo, si por ejemplo si yo escribo un libro de consejos, ¿ya? Un libro de consejos, ¿ya? De consejos en lo que es el Internet, o con un libro sobre el Zoom, ¿ya? Consejos sobre el Zoom le llamo al libro, ¿ya? 20 consejos sobre el Zoom, ¿ya? Hey, ¿cuál será mi intención? Aparte de informar, que es generalmente la función principal. ¿Cuál será mi objetivo aparte de informar? ¿Cuál será mi objetivo aparte de transmitir información? ¿Cuál será mi objetivo? Aparte, ojo, de informar. Si estoy dando los consejos sobre el Zoom, también mi otro objetivo será ayudar a quienes van a usar el Zoom o quienes están empezando a usar el Zoom. Sí, ¿no? Porque está dando 10, no, 30, así se llama mi libro, 30 consejos sobre el Zoom. Aparte de que los estoy informando, disculpen por el 7, ¿ya? Aparte de que los estoy informando, los estoy ayudando. Esa es mi intención, esa es la intención del autor, informar y además ayudar. Generalmente, la intención del autor, como te digo, es transmitir, o sea, informar, ¿ya? Pero a veces, por ejemplo, yo les pongo otro ejemplo. Les digo, en el caso de un poema, ¿cuál será el objetivo del autor? Y ahí la intención ya no va a ser transmitir. ¿Mm? Ya no va a ser transmitir. ¿Qué será si yo hago un poema? ¿Mm? Quizás por ahí es para quien está escrito, de repente emocionar a quien le escribo el poema, ¿no? Ojo, también será transmitir qué cosa, pero ya no va a ser información, sino transmitir sentimiento, ¿no? Al hacer un poema, ojo, eso va a ser mi objetivo o mi intención, mi objetivo o mi intención, ¿no? Y si yo hago una fábula, ojo, la fábula que lleva al final, ¿recuerdan? Una moraleja. Una moraleja. ¿Y qué busca la moraleja? Reflexionar. ¿Darnos una lección o no? Aparte, claro, entonces, si mi intención es dar una lección, o sea, aleccionar, mi intención va a ser esa. Y ya no voy a transmitir, sino que voy a aleccionar. Entonces, ojo, la intención, nuevamente, la intención es el objetivo que tiene el autor, ¿sí? Cuando escribe el texto, ¿sí? Eso es la intención. Aquí está, ya sea objetivo o subjetivo. Ya, puede ser generalmente, siempre, la mayoría de veces, mejor dicho, generalmente la intención es transmitir, pero a veces también puede tener otras funciones, como por ejemplo, criticar. Profe, ¿un texto también puede criticar? Claro, puede criticar, ¿sí? Entonces, depende del objetivo que yo tenga o que el autor tenga cuando hizo su texto, ¿no? Depende de eso. Ok. Ahora, ya hemos visto, fíjense, ya hemos visto, vamos a sacar esto aquí, que dentro de lo que es la adecuación textual, fíjate, dentro de lo que es la adecuación textual, para decir que el texto tiene adecuación textual, ojo, para decir que el texto tiene adecuación textual, tenemos que darnos cuenta de dos cosas o de unas cuantas cosas. Principalmente, número uno, que tenga una situación y un tema. Y que esa situación o tema esté relacionada con el destinatario, que llegue a él por medio de un canal, ¿sí? Y que tenga una intención. Mira, por ejemplo, mira, una situación, no tengo dinero. ¿Ya? Entonces, un tema, pedir dinero.
Destinatario, ¿quién será el destinatario? Mi jefe. Un canal, ¿cómo le voy a pedir dinero a mi jefe? Por medio de un papel, un documento donde le voy a pedir que me aumente el sueldo. Un email. Entonces ahí el canal será escrito, ¿sí? Y la intención, convencer. Voy a tratar de convencerlo al jefe. ¿Mm? Fíjense, una situación, quiero que los alumnos aprendan las fórmulas de matemática. Entonces, busco un tema, fórmulas de álgebra. Ya, las más chéveres. Un destinatario. ¿Cuál será mi destinatario si yo pienso hacer un libro de fórmulas de álgebra? ¿Quién será mi destinatario? Alumnos interesados en matemáticas, ¿no? Ellos serán mis destinatarios. ¿Mi canal cuál será? Será un canal escrito nuevamente, ¿no? Porque es un libro. ¿Y cuál será mi intención? Mi intención al hacer un libro de las fórmulas matemáticas. Primero, informar. Y segundo, apoyar a los alumnos, ¿no? Ayudar a los alumnos. A ver, un ejemplo más. Si yo escribo una situación, ¿ya? Una situación. Una persona que quería mucho viajó y no me pude despedir. Una situación, ¿ya? Le escribo una carta o un poema. Al destinatario, a la persona que se alejó. Canal, igual, escrito. Mi intención, ¿cuál será mi intención si le escribo una carta o un poema a una persona que se fue sin poder despedirme? Transmitirle transmitirle mis sentimientos. Y cuando yo encuentro un texto, como les digo, la situación que está unida a un tema, más el destinatario y un canal y una intención u objetivo, entonces podemos decir que ese texto posee lo que se conoce como adecuación textual. Lo que posee lo que se llama la adecuación textual. ¿Ok? Listo. Ahora ya hemos desarrollado un poco más a fondo lo que es la adecuación textual. Nos quedan características, nos quedan dos características de los textos. La siguiente característica que habíamos visto era relacionada con la lógica, ¿no? Que la habíamos visto con la lógica y se denominaba coherencia textual. La coherencia textual. ¿Qué habíamos dicho de la coherencia textual? Era, en pocas palabras, aquí está, el orden lógico de las ideas. El orden lógico de las ideas. Deben tener un orden lógico, un orden. Primero este, luego este, luego este, luego este, para que tengan un orden lógico. ¿Ya? Eso es la coherencia textual. Que tanto las ideas como todas las partes del texto, tengan un orden lógico. ¿Cómo es eso, profesor? Hace un momento te expliqué con las ideas del espacio, las ideas de la cebolla y las ideas de las clases los domingos. Entonces, no hay coherencia, no hay coherencia. Ojo, la coherencia textual puede ser de dos formas, ¿sí? La coherencia externa y la coherencia interna. ¿Cómo es eso de la coherencia externa y la coherencia interna? Vamos por partes. La coherencia externa se refiere a las partes del texto, a las partes visibles. Lo que te dije hace un momento, que las ideas todas tengan o todas hablen de un mismo tema. En una idea no vas a hablar, como te dije, del espacio, y en la otra sobre los poderes curativos de la hoja de choclo. Y en el tercer párrafo no vas a hablar sobre los ríos que hay en Estados Unidos, porque si no, ¿qué pasa con este texto? Que por un lado te habla del espacio, por otro lado te habla de las propiedades de la hoja de choclo, y por otra parte te habla en Estados Unidos, los ríos.
Entonces, ese texto tú vas a decir, ¿qué es esto? Como dicen a veces, esto es una chanfaina, esto es un enredo. ¿Por qué? Porque no posee coherencia textual u orden lógico, ¿no? Lo que se conoce como orden lógico. Esta parte de que las ideas coincidan o tengan un orden se refiere a la coherencia externa. Coherencia externa. Ahora, si estamos hablando de la coherencia interna, ojo, de la coherencia interna, aquí nos vamos a referir, ojo, nos vamos a referir a la estructura que tiene un texto. Vamos a recordar, un texto narrativo tiene la siguiente estructura: el inicio, el nudo y el desenlace o fin, ¿sí? O el desenlace o fin, ¿sí? Tiene esa estructura, ¿ya? Tiene esa estructura. Inicio, nudo y desenlace. Generalmente también se tiene que seguir este orden. Nadie primero pone el final, luego pone el inicio y al final ponen el desarrollo. Ahí no habría un orden lógico. No habría un orden lógico. Y esto también es parte de la coherencia, como les dije, que la coherencia busca el orden lógico. Entonces, tanto internamente, las ideas, aquí está, las ideas, ojo, las ideas tienen que ser coherentes, ¿no? Tienen que estar en un orden lógico. Entonces también en la parte interna, las partes del texto, ¿no? No vamos a poner nunca primero el final, luego el inicio y luego la parte de desarrollo. No, es primero el inicio, luego es el nudo, y finalmente es el desenlace o final, ¿no? El desenlace o final. Ese es el orden. Y ese orden debe seguir y prevalecer. A eso se refiere con lo que dijimos hace un momento, conocido como coherencia textual, como un orden lógico, que todo esté ordenado, tanto por dentro, las ideas, como por fuera. ¿Ok? A eso se llama coherencia textual, que es la segunda característica, que el texto tenga lógica, ¿ya? Que el texto tenga lógica. Muy bien. Finalmente, y con esto vamos a terminar, la tercera característica. ¿Cuál es la tercera característica? La tercera característica es lo relacionado con la cohesión. Perdón. La cohesión. ¿Con qué está relacionada la cohesión? Con dos elementos. ¿Con qué está relacionada? Espérate, déjame jalar la flechita. Está relacionada con la referencia y está relacionada con la conexión, con el uso de conectores. En primer lugar, vamos a explicar un poquito la referencia y luego vamos a explicar el uso de conectores, ¿ya? A ver, para que haya cohesión, entonces, importantísimo, usar o hacer uso de la referencia. ¿Qué quiere decir la referencia? Fíjense, es no repetir constantemente las mismas palabras en un texto. Alguna vez, no sé si has visto los más pequeños de otros grados, cuando le dicen escribe algo sobre tu mamá, ¿ya? Y empiezan, y aquí ponen y siguen, nos fuimos y
También otro I por acá. Y siguen escribiendo. Y acá otro I. Y siguen escribiendo. Y aquí otro I. Y así. Entonces, fíjate. ¿En qué consiste la referencia? En evitar que se repitan estas palabras. Que se repitan. ¿No? Por ejemplo, mira. ¿No? Hay algunos textos donde aquí tienes que hablar, ojo, tienes que hablar sobre el delfín, ¿ya? Entonces dices acá, el delfín es un animal que muy juguetón, que por acá, que por allá, que... Y aquí otra vez, los delfines o el delfín, y sigues escribiendo, ¿no? Y sigues escribiendo, en el texto. Y luego acá abajo, otra vez, nuevamente, el delfín, y sigue, ¿no? Y sigue escribir, y sigue el texto, con más ideas, con más cosas, ya. Sigue el texto, sigue el texto, sigue el texto. Y aquí nuevamente. Además, el delfín, ya, espérate, con rojo. Además, el delfín, y aquí. Además, el delfín. Entonces, ojo, fíjate una cosa. Que en vez de estar repitiendo a cada rato delfín, que es la primera palabra, aquí en la segunda ya no pongo delfín, sino pongo este mamífero marino, este mamífero marino, ¿ves? Ahí ya cambia. Y si aquí en vez de volver nuevamente a poner delfín, ya pongo esta maravillosa criatura. Y si aquí pongo ellos, ¿sí? Aquí me estoy refiriendo cuando digo ellos, me estoy refiriendo a los delfines. Entonces, ojo, estoy evitando poner a cada rato delfín, ¿sí? Estoy evitando poner a cada rato delfín. Lo pongo una vez nada más, ¿ya? Y las siguientes trato de cambiarlo con sinónimos o con frases o con algo, con algún concepto o algo muy relacionado a ese tema. Cosa que ya no tengo que estar repitiendo delfín, 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 delfín. Y en eso consiste lo que se llama o lo que se dice como referencia. ¿Sí? Referencia. Evitar, mira, evitar repetir, ¿sí? Constantemente las mismas palabras. Y puede ser reemplazando por un sinónimo, ¿sí? Por pronombres, ¿sí? Por hipónimos o hiperónimos, por cosas generales o particulares. Eso lo ve cada uno de nosotros cuando estamos leyendo y nos damos cuenta si es que aparte de lo que ya hemos visto, también tiene si es que tiene conexión o tiene cohesión. Ahora, la cohesión, como hemos visto hace un momento, tiene que ver con la referencia y también tiene que ver con los conectores, que eso lo vamos a ver ahorita y con eso terminamos, ¿ya? La cohesión, perdón, dentro de la cohesión, que es la unión, está la conexión. ¿Y qué es la conexión? Es el uso de conectores, ¿sí? El uso de conectores. Estos conectores van a unir las partes del texto. ¿Ya? Los conectores, las clases de conectores, ya lo hemos visto, así que no debemos estar escribiendo tanto, ¿no? Simple. ¿A qué se refiere con la conexión dentro de la cohesión? Ojo, la conexión es el uso de conectores, ¿sí? Para unir diferentes partes del texto, ¿sí? Eso es cohesión. Y dentro de la cohesión, lo que es la conexión, ¿sí? Muy bien, muy bien. Eso es todo lo que tenemos que ver hoy día sobre características, ojo, sobre características del texto. Sobre características del texto. Algo
a manera de cierre, ¿ya? A manera de cierre, ¿sí? Ya hemos visto que el texto tiene 3 características, ¿sí? 3 características. La primera, que es la adecuación, que tiene que ver con una situación asociada a un tema, ¿sí? Que debe tener un destinatario con un lenguaje adecuado, ¿sí? Un canal que puede ser oral o escrito, y además tener la intención del autor, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Cuando encontramos esos 3, 4 elementos, entonces estamos diciendo que el texto posee adecuación textual. El texto tiene adecuación textual, ¿ya? La segunda característica que estaba relacionada con la lógica, y tiene que ser lógico, tanto en sus ideas, que sus ideas sean lógicas, que hablen del tema o, o del mismo tema o de la misma situación, ¿sí? Y la interna, que tiene que ver con las partes, o sea, con la estructura del texto. ¿Qué quiere decir con la estructura? El inicio, el nudo y el final, ¿no? No pude ver el inicio de la serie y empiezo desde el nudo, ¿ya? Empiezo desde el desarrollo. Va a haber un momento que estás preguntando, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué apareció ese personaje? Y alguien te dice, no, es que al inicio apareció de otra forma. Dices, ah. ¿Mm? Imagínate que lees Caperucita sin el inicio, cuando recién empezabas a leer o te empezaban a leer. Imagínate, Caperucita sin el inicio. ¿Mm? Sin el inicio. Entonces, arrancas desde donde se encuentra el lobo y hacen la apuesta en el bosque, quién llega primero. Entonces, ¿y por qué dónde iba Caperucita? Te preguntas. ¿Y qué llevaba en la cesta? Te preguntas, ¿no? Y así te van a salir preguntas que, ojo, están en el inicio, pero como no lo consideraste, entonces queda un tremendo hoyo y podemos decir que el texto no tiene coherencia. Para que tenga coherencia, sus ideas deben estar relacionadas, tienen que hablar del mismo tema, y número dos, se debe respetar la estructura, ¿no? La estructura de inicio, nudo y final. No, que ahora yo quiero empezar por el final, pues yo quiero empezar poniendo el final, luego pongo el desarrollo y al final pongo el inicio. No, porque esa no es la estructura. Nos está pidiendo que sigamos la estructura de inicio, nudo y fin. Eso es en cuanto a coherencia. Y para cerrar el pequeño repaso, para cerrar la cohesión, que tiene que ver con la referencia, a ver, espérate, que tiene que ver con la referencia, ¿sí? Que es evitar repetir la misma palabra o frase a cada rato en la lectura y reemplazarla por un sinónimo, por un pronombre, reemplazarla por un montón de cosas, de palabras que significan algo parecido. Y además, la cohesión textual tiene que ver con el uso de conectores, entre ideas para poder entenderlas mejor. Listo. Ojo, hasta aquí va a venir la práctica del día de hoy. La práctica del día de hoy prácticamente va a ser teórica, o sea, te va a preguntar qué es la coherencia o qué importancia, qué importancia tiene la coherencia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es importante que un texto tenga coherencia, ¿no? ¿O qué pasa si las ideas de un texto no tienen coherencia, ¿no? Las ideas. ¿O qué pasa si no se respeta la estructura, ¿ya? De eso va a tratar la práctica el día de hoy. La práctica más tu esquema o tu diagrama o tu toma de apuntes. Y con eso puedes sacar buena nota. ¿Ok? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí o todo está claro?